Bueno, es la posibilidad que tenemos hoy en día con las herramientas de que disponemos, 3D, ¿no? Impresoras 3D, etcétera, de adaptar el procedimiento específicamente a un paciente a través de la imagen médica. De que es algo actual, que no es el futuro, y que tiene muchísimas aplicaciones. Y se ve realmente la utilidad en lo que son consolidaciones viciosas, en antebrazos sobre todo, en muñeca, en radio distal, y sobre todo en correcciones de deformidades, donde muchas veces las cirugías tradicionales son muy complejas y a través de la planificación 3D previa y el uso de estas guías específicas e implantes a medida, nos resuelven muchísimos problemas que teníamos. Y de aquella primera impresión de una glenohumeral, pues aquí nosotros también tuvimos un caso con una parálisis braquial recalcitrante, con un dolor en el hombro, al que le quisimos hacer una artrodesis glenohumeral, y la impresión del modelo anatómico a través de un TAC nos sirvió para preconformar esa placa. Esa placa que después ya pudimos ir a quirófano con la placa preconformada y hacer que la cirugía pues se acortara enormemente. Fíjense como lo primero que hacemos son las perforaciones, a distal, a proximal, hacemos osteotomía. Y fíjense qué importante esta imagen de la derecha. Una vez que sacamos todo, tenemos el hueso que está preperforado y osteotomizado. Hasta acá no utilizamos rayo, es decir, confiamos netamente en esta placa, por lo cual nos ahorra, no solo nos ahorra muchísimo tiempo en quirófano, sino que la radiación intraquirófano disminuye un montón. Buenas tardes y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Esta es una charla que nos han pedido de forma reiterada de la cirugía personalizada. Una charla que ha sido muy demandada, me han escrito un montón de mensajes sobre esta charla, y cuando estábamos en el curso de medio término, pues vi una charla de estos dos doctores y bueno, decidimos que era la mejor opción y los mejores candidatos para poder hablar de cirugía personalizada. El doctor Alex Berenguer, que es compatriota mío, trabaja en el Parc Taulí de Sabadell, y el doctor Manuel Vélez, que trabaja en Rosario, en Argentina, nos van a hablar sobre diferentes aspectos de la cirugía personalizada. No sé si alguno de los dos nos podría explicar un poco así de forma resumida qué es la cirugía personalizada. Bueno, es la posibilidad que tenemos hoy en día con las herramientas de que disponemos, 3D, ¿no? Impresoras 3D, etcétera, de adaptar el procedimiento específicamente a un paciente a través de la imagen médica. A través de la charla veréis, ¿no?, todo el flujo de trabajo para llegar a personalizar una cirugía. ¿En Exacto, qué y también el concepto de que es algo actual, que no es el futuro, y que tiene muchísimas aplicaciones. Manuel, ¿nos podrías resumir en qué casos se suele utilizar la cirugía personalizada? Sí, desde ya que no es algo como para aplicarlo de manera rutinaria a todos los casos, pero sí es verdad de que últimamente se vio de que con los trabajos está aumentando las aplicaciones y se ve realmente la utilidad en lo que son consolidaciones viciosas, en antebrazos sobre todo, en muñeca, en radio distal, y sobre todo en correcciones de deformidades, donde muchas veces las cirugías tradicionales son muy complejas y a través de la planificación 3D previa y el uso de estas guías específicas e implantes a medida, nos resuelven muchísimos problemas que teníamos. Quería preguntaros, ¿siempre es necesario contar con una empresa para poder hacer este tipo de planificación, o también se puede hacer un poco por propia cuenta? Manuel. Sí, bueno, de eso va un poco mi charla, ¿no? Porque verdaderamente cuando yo me metí a investigar sobre esto, era todo hecho por empresas con bioingenieros, eh, y la verdad que parecía algo inalcanzable, por lo menos para mi medio. Entonces, realmente me puse a investigar y ver todas las posibilidades que uno puede hacer uno mismo. O sea, el propio cirujano metiéndose, estudiando y aprendiendo qué es lo que puede hacer y los alcances que tiene, abaratando un poco los costos. Sí, nuestra Bueno, historia quizá no es la misma,
porque yo vengo de un hospital que, bueno, nos ha dado cierto soporte. Empezamos con una beca de la Sociedad Catalana de Cirugía de la Mano, comprando una impresora, y desde ahí fuimos creciendo con la ayuda de la Fundació Parc Taulí, eh, e incluso fichando ingenieros biomédicos, teniendo partners, pues empresas que imprimían según qué plásticos o implantes incluso en titanio, pero realmente empezamos, sí, empezamos solos y ahora sí, ahora nosotros somos empresa. Bueno, es interesante porque son dos puntos de vista totalmente diferentes y nada, estoy ya ansioso por empezar a escuchar las charlas. Creo que va a empezar primero el doctor Berenguer ¿Sí? y después continuará Manuel y para finalizar volverá a presentarnos algún caso más el doctor Berenguer. Entonces, nada, Alex, cuando quieras, puedes. Gracias. Eh, Vuelvo a decir muchas gracias, Sergi, por la oportunidad que nos das. Bueno, hablo yo por mí. Yo trabajo, como has dicho, en Sabadell, en el Hospital Parc Taulí, y os voy a hacer un poquito un resumen acerca de la historia de esto del 3D. La primera impresión en medicina no fue tal como una impresión, fue en 1985 en Australia y está publicada en el JBJS. Y lo que hicieron básicamente a través de una imagen médica fue reproducirla a escala, usando, pues recortando el TAC, era un TAC de una espina escapular, y metiendo con el tamaño de los slides, de los cortes del TAC, metiendo un material acrílico entre una lámina y otra, simplemente para construir lo que veis en la imagen, que era un sistema para una artrodesis glenohumeral. Esto es lo primero que hay reportado y realmente no es una impresión, ¿no? La impresión 3D, la primera persona quizá que no la descubrió, sino que la describió, fue esta persona, fue Murray Leinster, que era un escritor de ciencia ficción americano y que en 1945 ya describía exactamente lo que es el 3D hoy en día, ¿no? Un brazo que dibujaba en el aire, lo que escaneaba con unas células fotoeléctricas, era la descripción que él hacía, y que soltaba un plástico que al salir blando después se endurecía. Esto en 1945, yo no sé si tenía una máquina del tiempo o una mente prodigiosa, pero esto tardó bastantes años en hacerse realidad. Y fue en el 71 que la Teletype Corporation, que era la que inventó el teletipo, ¿no? Una empresa que se dedicaba a usar tinta para poner en un papel, a imprimir, investiga, pues, con la posibilidad de imprimir en más de dos dimensiones. Y no llegan a nada, llegan a publicar una patente, uno de sus ingenieros, Johannes Gottwald, que describió, pues, un sistema que podía imprimir metal, ¿no? Liquid Metal Recorder, que nunca se llevó a cabo. Eso sí, con esta misma idea, en Nagoya, 10 años después, Hideo Kodama, estudiando acerca de plástico, dice que, bueno, pues tiene dos métodos y describe dos métodos de impresión de estos polímeros. Ahí se quedó, ¿no? La primera referencia al 3D printing, a esas palabras específicas, fueron de este señor, de Bill Masters, en el 84, a través de una de sus incontables patentes. Era un emprendedor que se dedicaba a la fabricación de kayaks y seguramente, bueno, no seguramente, hoy en día los kayaks se pueden imprimir, aunque es mucho más barato con moldes de poliuretano, pero se podría hacer un kayak con impresión 3D. Y fue Chuck Hull quien en el 87, aparte de inventarse el formato STL, el formato de estereolitografía, que es lo que nos da en un archivo tipo, digamos, punto PPT sería en dos dimensiones una presentación, ¿no? O punto los de Word, ¿no? En 2D, pues el STL nos describe un archivo en tres dimensiones, igual como puede ser hoy en día el CAD. Él, aparte de inventar el archivo, también inventa
la primera máquina comercial, no doméstica, porque el aparatazo este no, en casa a mí como mínimo no le cabría, que imprimía plástico. Tuvimos que esperarnos hasta 2006 a que saliera la MakerBot 3D de lo que hoy en día es Stratasys, que se mantiene en el mercado y que entonces era Ojet, que comercializaron ya la primera impresora doméstica, ¿no? Y hoy en día, pues con esto lo que podemos hacer es, a través del STL, podemos hacer tratamiento y procesado de la imagen médica, ahora veremos cómo. Podemos imprimir modelos anatómicos de esos archivos DICOM. Podemos hacer diseño sobre esas imágenes que tenemos en el ordenador de guías quirúrgicas o incluso, ¿no?, de lo que hablaremos al final, que son los implantes personalizados. Aparte, pues evidentemente, todo lo que hacemos en medicina, pues podemos hacer pues investigación, desarrollo, etcétera. El flujo de trabajo, el flujo de lo que es la cirugía digital, ¿no?, sería desde la adquisición de la imagen médica, un paciente que se mete en un TAC, incluso en una ecografía o una resonancia magnética. Todas esas imágenes que se puedan convertir en un DICOM se van a poder tratar. El tratamiento es lo que se llama segmentación, ¿no? Esa segmentación es en realidad una limpieza de esa imagen. Lo que vamos a descartar son pues, los tejidos que no queremos. Nos quedaremos nosotros, por ejemplo, con lo que nos gusta, con el hueso. Y eso ya lo podemos convertir, o lo estamos convirtiendo a través de la segmentación, en ese archivo STL. Estamos convirtiendo en 2D en una imagen volumétrica, una imagen que la podemos coger, dar vueltas, ver por todos los lados, y aparte también la podemos procesar. Podemos trazar una línea, podemos cortarlo, podemos girar un trozo, etc. Cuando tenemos el procesado, ese procesado, que es un STL, lo podemos mandar a una impresora de 3D que nos va a hacer pues, la impresión, ya sea de lo que hemos dibujado encima del hueso o el hueso mismo. Esto viene a ser, bueno, viene a ser no, es un ejemplo de segmentación. Tenemos un tag como el que podemos pedir cualquiera de nosotros, y a través de este tag, pues nosotros ya, por ejemplo, ya hemos elegido qué tejido queremos representar, ¿no? Hemos descartado partes blandas y le hemos dado un color distinto a lo que sería el hueso y otro material más rígido que es pues, la plancha del escáner, ¿no? Ya, ahí ya estamos, ya lo hemos convertido, esa imagen 2D, en un archivo con volumen, un archivo 3D. Le podemos dar color y ya hemos especificado, no queremos la plancha del tag, ya lo tenemos separado. Podríamos ahora separar radio de cúbito, etcétera. Y de aquella primera impresión de una glenohumeral, pues aquí nosotros también tuvimos un caso con una parálisis braquial recalcitrante, con un dolor en el hombro, al que le quisimos hacer una artrodesis glenohumeral, y la impresión del modelo anatómico a través de un TAC nos sirvió para preconformar esa placa. Esa placa que después ya pudimos ir a quirófano con la placa preconformada y hacer que la cirugía pues, se acortara enormemente. Hasta aquí mi introducción y os dejo con Manuel. Gracias, Alex. Bueno, voy a hablar un poquito también, siguiendo la introducción que hizo Alex, sobre lo que es la planificación y la impresión 3D en miembro superior, e introducir este concepto, el concepto de do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. Toda esta idea me surgió más o menos alrededor del 2015. En el 2015 yo estaba haciendo todavía mi fellow en cirugía miembro superior y se me había presentado este caso, un caso de una consolidación viciosa de antebrazo con un déficit en la pronosupinación. Y como buen fellow en aquel momento me dijeron, bueno, buscate a ver qué hay de bibliografía actualizada sobre esto, qué es lo último que se hace. Y cuando busqué bibliografía sobre estos tipos de casos de consolidaciones viciosas de antebrazo, me surgían un montón de
de trabajos de escuelas japonesas, de gente como Philip Stockman, de Bélgica, de Frederick Verstrecken, de Suiza, y la verdad que hacían unas planificaciones espectaculares en 3D, con guías específicas, con implantes a medida, que realmente a mí me voló la cabeza. Pero sin embargo, bueno, al ponerme a investigar sobre esto, vi que usaban software que eran específicos, software muchas veces pagos, con compañías especializadas. Hay muchas compañías que se dedican a esto, es decir, que todo este trabajo se tenía que terciarizar, mandarlo a una compañía a través de pedidos de ingenieros con un ida y vuelta en la planificación de estas cirugías. Implantes hechos a medida, obviamente con una tecnología avanzada, con un tipo de impresión 3D específica, una impresión 3D de alta tecnología. Todo esto, al verlo, obviamente el costo total era muy elevado, por lo cual era muy difícil aplicarlo en mi medio, en el medio que yo trabajo, y también para aplicarlo de manera rutinaria en todos los casos. Pero bueno, siguiendo investigando un poquitito sobre esto, yo quería ver si existía alguna manera justamente de eso, de poder hacerlo uno mismo, de ser el propio cirujano, el propio médico que va a tratar estos casos, ser el que pueda planificar y realizar este tipo de cirugías. Entonces busqué y reemplacé esos software específicos por software libres o de licencias gratuitas. En vez de ser compañías especializadas, o sea, realizarlo el propio cirujano, el propio médico que va a tratar, o grupo médico que va a tratar estas patologías. En vez de implantes a medida que encarecen porque hay que mandarlos a imprimir específicamente, usar los implantes ya genéricos que existen en el mercado. Y en vez de una impresión 3D de alta tecnología, usar una impresión básica o de escritorio, como bien describió Alex. Entonces, hay 3 ítems que uno como cirujano, si quiere realizar esto, tiene que dominar. Uno, como bien dijo Alex, es el de la segmentación, o sea, el de la obtención de la reconstrucción 3D de la imagen médica, la impresión 3D y algo de lo que es diseño 3D asistido por computadora. La segmentación, como bien dijo Alex, es en realidad, hay software que son gratuitos o de licencia libre, como el 3D Slicer, el Nimbesalius, el Osirix, que es para Mac específicamente. Y todo proceso comienza con eso, con la adquisición, por ejemplo, de una tomografía. Se puede hacer también con una resonancia, una ecografía, como dijo Alex. Pero bueno, la tomografía por ahí es el que nos da los datos más certeros sobre, por ejemplo, una consolidación viciosa, y podemos obtener el volumen tanto óseo como de partes blandas. Entonces, todo este dato, todos esos archivos DICOM que obtenemos de una tomografía, nosotros los volcamos en estos software de segmentación de imágenes médicas, y como bien mostró Alex, seamos nosotros los que manipulemos estas imágenes y seleccionemos qué es lo que queremos ver. Si queremos ver parte, por ejemplo, en una muñeca del carpo, del radio, del cúbito. Y ya de esta manera no dependemos de un técnico de imagen que no está tratando el caso, que no es el que ve el caso, ni de un médico que informa estas imágenes, sino que seamos nosotros los que manipulemos estas imágenes y realmente eh, veamos lo que queremos puntualizar. O sea, si son, por ejemplo, consolidaciones viciosas intraarticulares, poder retirar el cúbito, el radio y poder ver un número, poderlo ver desde el modo axial, que muchas veces eh, un hueso largo de modo axial no te lo presentan los técnicos en imágenes. Entonces, esto ya es el primer paso en una buena planificación 3D preoperatoria. Una vez que nosotros tenemos esa imagen 3D virtual, a través de la impresión 3D, esta es la impresión 3D que bien hablaba Alex, que es la Fused Deposition Modeling, o sea, el modelado por deposición fundido, que básicamente funciona como un filamento de plástico que se va depositando, va dibujando capa por capa. Todo lo que nosotros tenemos de manera virtual 3D lo podemos convertir en algo real y tangible a través de esta impresión. Esta impresión hoy en día es la que por ahí la mayoría conoce, la que es más accesible, más barata. Y de esa manera todo lo que nosotros teníamos como imagen virtual 3D, hoy en día lo podemos convertir en algo real y tangible. Entonces ya dejamos de tener algo plasmado en una computadora y pasamos a tener algo en nuestras manos y que a su vez lo podemos usar de manera dinámica. Por ejemplo, ese caso era un caso de una exostosis a nivel del húmero distal que provocaba un bloqueo en la flexión, que muchas veces es difícil de manera virtual ver si realmente ahí está el bloqueo. Entonces, jugando con estos
modelos, estos biomodelos, uno puede saber verdaderamente dónde está el problema y cómo va a atender a esta patología. Y por último, lo otro que tenemos que tener, el otro ítem que tenemos que dominar es lo que es el diseño 3D asistido por computadora o manufactura asistida por computadora. También hay múltiples software que por ahí son o gratuitos, de licencia libre o por ahí de bajo costo, que esto por ahí es lo que lleva más tiempo en que uno se tiene que entrenar. Hay muchísimos tutoriales en internet, en YouTube, cómo poder hacer algún tipo de diseño 3D con estos softwares. Y entonces desde aquí nosotros podemos manipular y realizar nuestros propios implantes o guías o distintas cosas que vamos a ver ahora a continuación. Una vez que nosotros dominamos estos tres ítems, es donde se nos abre un abanico enorme de posibilidades o indicaciones, o por lo menos que podemos aplicar actualmente. Por ejemplo, podemos aplicar lo que es educación. Educación no solo para nosotros mismos, es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos biomodelos, entendemos muchísimo mejor la deformidad, cuál va a ser la planificación quirúrgica. Educación también al residente o al cirujano que recién comienza, poder explicarle mejor qué es lo que tiene el paciente, sino también la educación al mismo paciente, es decir, poder con un modelo 3D llevárselo al escritorio al paciente, porque es muy complejo explicarle a un paciente, decir, usted tiene una consolidación viciosa del radio distal, hay que hacerle una osteotomía, en cambio poder explicar de una manera más real y más tangible, es mucho más comprensible para el paciente. De la misma manera estos biomodelos son instrumentables, es decir, que uno puede realizar la cirugía sobre estos biomodelos. Puede realizar la osteotomía, puede colocar implantes, lo cual nos ayuda muchísimo a tomar decisiones durante la cirugía. Lo otro que podemos hacer es crear nuestros propios instrumentos específicos, o sea, mediante diseño 3D podemos crear nuestros propios instrumentos que vayamos a usar durante la cirugía. Por ejemplo, acá una copia de un modelo de una guía de fijación para reparación de fibra cartílago triangular, similar a lo que sería la guía de Nakamura. Estas son guías que se pueden imprimir en un plástico un poco más rígido y que incluso también son de un costo bastante accesible y se pueden ser descartables. O sea, se utilizan en ese paciente, se descartan y para otro paciente se imprime otra. Incluso podemos hacer diseños bajanudos o lo que a uno se le ocurre. Esto me voy a detener un poquitito más y voy a hablar un poquitito más porque por ahí es lo más interesante, lo que son las guías específicas para el paciente. Es decir, guías que nos van a ayudar al momento de la cirugía. Vamos a verlo, por ejemplo, con algunos casos. Lo que decíamos antes, un caso bastante común, una consolidación viciosa extraarticular del radio distal en un paciente joven, sintomático. Primer paso, como decíamos, la segmentación, es decir, tomar la imagen médica, la tomografía y crear nosotros nuestra reconstrucción tridimensional. Poder manipular esta imagen, comprender mejor dónde está la consolidación, cuál es la deformidad que tiene. Y siempre que se puede, lo que hacemos es hacer una tomografía del lado contralateral, o sea, del lado sano. ¿Para qué? Porque el lado sano lo ponemos en espejo, lo superponemos, y de esa manera podemos cuantificar verdaderamente cuál es la deformidad, en qué plano está. Entonces ahí vemos que tenía ese colapso dorsal de menos 20 grados, un colapso radial de 15 grados, y algo que es muy difícil de ver, que si no tenemos este tipo de planificación 3D, es si hay un vicio de rotación en el plano axial. Entonces, una vez que nosotros identificamos la deformidad, podemos definir dónde vamos a hacer la osteotomía, tratando de seguir el trazo de fractura original o el punto de mayor deformidad. Hacemos la osteotomía, es decir que virtualmente hacemos toda la cirugía, determinamos cuál va a ser el mejor implante a utilizar. Siempre, como decimos, hacemos la corrección en base a la imagen en espejo del lado sano para que sea lo más anatómico posible. E incluso podemos hasta saber cuál va a ser la longitud de los tornillos que tenemos que utilizar durante la cirugía. Siempre lo que decimos acá, que hasta acá en la computadora nos queda muy linda toda la cirugía, pero ¿cómo hacemos para transferir todo lo que nosotros planificamos virtualmente, transferirlo a la cirugía real? Es ahí donde se hacen, donde se diseñan y se imprimen esto, que son las guías específicas. Se hace una planificación que se llama ingeniería reversa, es decir, toda esa cirugía que se hace se vuelve todo hacia atrás. Como nosotros ya sabemos dónde van a ir los tornillos, dónde vamos a hacer las osteotomías,
es donde sobre el mismo hueso deformado nosotros diseñamos estas guías específicas. O sea, guías que se adaptan específicamente a la deformidad que tiene el radio. Son muy simples de usar porque es muy difícil errarle donde van. Cuanto más deforme o mayor es la deformidad o la irregularidad del hueso, mejor se adaptan estas guías. Tienen una única forma de encastre. Entonces se fijan con esos pines. Básicamente lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos, hacer las perforaciones tanto a distal como a proximal. Una vez hechas las perforaciones, se hace la osteotomía. Esa osteotomía está planificada en base al plano de osteotomía que habíamos planificado virtualmente. Sacamos esa guía específica y lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir los tornillos distales, hacer una liberación de partes blandas, y cuando llevamos la placa a los orificios proximales, esa misma maniobra es la que nos corrige la deformidad. Todo esto, como decimos, lo materializamos por la impresión 3D, ahí vemos en la cirugía, hacemos un abordaje convencional, siempre el biomodelo también lo podemos esterilizar y tenerlo ahí en la mesa quirúrgica, ahí vemos la vía colocada. Fíjense cómo lo primero que hacemos son las perforaciones, a distal, a proximal, hacemos la osteotomía, y fíjense qué importante esta imagen de la derecha. Una vez que sacamos todo, tenemos el hueso que está preperforado y osteotomizado. Hasta acá no utilizamos rayo, es decir, confiamos netamente en esta placa, por lo cual nos ahorra. No solo nos ahorra muchísimo tiempo en quirófano, sino que la radiación intraquirófano disminuye un montón. Lo único que tenemos que hacer después es hacer coincidir los tornillos distales y la misma maniobra para hacer coincidir los tornillos proximales es la que nos lleva a la reducción. Este es el único control radiográfico que hacemos. Nosotros ya premedimos los tornillos, ya tenemos todo hecho, entonces es el único rayo que hacemos dentro de aquí. Y bueno, después dependiendo si el gap que queda, si tenemos que rellenar con injerto o no. Esto se puede aplicar a cualquier parte del miembro superior. Otro ejemplo, por ejemplo, una secuela, una consolidación viciosa, producto de una fractura supracondílea en una nena de 9 años, donde en sí tenía una función flexoextensión y pronosupinación normal, pero tenía un varo bastante importante. Radiográficamente presentaba 15 grados de varo. Y hasta acá tradicionalmente era lo único que teníamos para poder planificar estas deformidades. Hoy en día contamos justamente con esto. De vuelta, tomografía del lado afectado y del lado sano, puesto en espejo. Vemos cuál es la deformidad, siempre superponiendo con la zona sana, entonces lo superponemos hacia distal, que es la zona articular sana, y veíamos que esta paciente tenía en el plano coronal solamente una deformidad de 29,3 grados. Es 29,3 grados, es decir, que eso es lo que vamos a corregir. No vamos a corregir ni 30 ni 25. Esto es la precisión que nos da justamente estas guías. Poder hacer una guía que justamente sacar una cuña de resección lateral de 29,3 grados. Se diseña esa guía específica, una guía que se adapta a la columna lateral del húmero y ahí poder hacer la osteotomía. Esto es lo que nosotros habíamos planificado virtualmente, hacer la osteotomía, hacer la reducción. Y acá se nos presentaba la duda de cómo fijarlo, si hacer solo clavijas o si poder usar algún implante. Por lo cual lo que decidimos hacer, y como habíamos mostrado previamente, hacer una impresión de estos biomodelos, una impresión de la guía, y realizar la cirugía sobre estos biomodelos. Es decir, ahí vemos la guía colocada, ahí vemos la osteotomía ya hecha, este rectángulo que tenemos acá, que justamente lo que hace es mantener los fragmentos osteotomizados en su lugar. Y sobre esto lo que hicimos, hoy en día, que seguramente Alex te puede hablar un poco sobre esto, poder hacer implantes a medida, o en este caso, implantes genéricos que nosotros sobre este biomodelo lo premoldeamos. Es decir, probamos distintos implantes, ver cuál era el mejor, y el que mejor iba, premoldearlo para usarlo en el momento de la cirugía. Ese material premoldeado nosotros lo volvemos a volcar en el sistema de planificación quirúrgica, entonces determinamos cuál es el mejor lugar donde colocarlo, e incluso de vuelta, como mostramos previamente, poder medir cuál va a ser el largo de los tornillos que vamos a utilizar. Y para transferir todo esto a la cirugía es donde diseñamos estas dos guías, una guía de perforación y una guía de osteotomía. Entonces, fíjense, durante la cirugía, un abordaje de la columna lateral del húmero, esa primera guía colocada, esa guía tiene esos cilindros ahí donde justamente vamos a hacer las perforaciones. Perforaciones en base al implante que ya habíamos seleccionado previamente. Se saca esa primera guía
se coloca esa otra guía que es la guía de osteotomía. Sobre esas hendiduras es donde hacemos la osteotomía, entonces justamente hacemos la osteotomía, el fragmento resecado y fíjense de vuelta esta imagen. Ya está preperforado, tanto a proximal como a distal, con la osteotomía hecha. Lo único que nos queda hacer es llevar esos fragmentos a la reducción. Colocamos esta guía que se llaman guías de reducción, que básicamente lo único que hacen es mantener los fragmentos en su lugar hasta que podemos hacer la osteosíntesis definitiva con el implante que ya habíamos premoldeado en el workshop previo. Esa es la radiografía postoperatoria alejado y el resultado funcional y estético. De la misma manera, esto se puede aplicar, como decimos, a cualquier parte del músculo. Podemos usar eh, para defectos en glena, cuando tenemos que hacer una prótesis de hombro, muy utilizado también y muy útil en las consolidaciones viciosas de antebrazo, que son muy difíciles de abordar, e incluso hacer guías tan pequeñas, por ejemplo, para utilizarlas en pseudoartrosis de escafoides o consolidaciones viciosas en escafoides, en los cuales a veces es muy difícil determinar cuánto hay que corregir y no hacer ni una subcorrección ni una sobrecorrección que por ahí nos puede llevar a un mal resultado final. De la misma manera, estas guías son guías que son adaptables muy bien a lo que son deformidades óseas. Pero también estamos últimamente tratando de hacer guías percutáneas, es decir, guías que se adapten a las partes blandas. Por ejemplo, este paciente era un paciente que había tenido múltiples fracturas en las falanges proximales del segundo, tercero, cuarto dedo y falange media del quinto dedo. Esto es una radiografía postoperatoria alejada, donde vemos las múltiples consolidaciones viciosas. El índice parecía el único que estaba bien, pero el resto ya veíamos en las radiografías que cierta deformidad tenía. Y clínicamente el paciente se nos presentaba así, con estos vicios de rotaciones. De vuelta, tradicionalmente hasta acá, lo único que teníamos era esto, la imagen clínica del paciente, las radiografías, y con eso tener que darle una solución o una respuesta al paciente y con solamente eso ir a quirófano. Entonces nosotros lo que decidimos hacer en este caso, de vuelta, hacer una tomografía de la mano afectada, en base a este trabajo en realidad es un trabajo que justamente hacen guías específicas, pero son guías que se hacían sobre el hueso. A mí me parecía que por ahí estas guías había que hacer mucha liberación de partes blandas, con los consecuentes por ahí fibrosis que pueden hacer las liberaciones de partes blandas sobre las falanges. Entonces yo tenía ganas de hacer algo que sea percutáneo, tratar de hacerlo percutáneo. Entonces lo mismo, hicimos tomografía tanto del lado afectado, el lado sano. El lado sano se pone en espejo para superponerlo y cuantificar cuáles son verdaderamente las deformidades que presentaba cada una de las falanges. Entonces veíamos que en la falange del tercer dedo, la falange proximal, tenía un vicio de rotación de 27 grados, y en la falange proximal del cuarto dedo tenía un vicio de rotación que no era excesivo, era apenas 5 grados, pero sí en el plano coronal tenía una desviación radial de 10 grados. Entonces, para ambas falanges decidimos hacer una osteotomía desrotadora para la falange proximal del tercero y desrotadora y cuña de sustracción para el cuarto. En este caso lo que decidimos hacer fue hacer guías percutáneas, es decir, guías que se adaptan específicamente a las partes blandas. De la misma tomografía nosotros no solo podemos obtener el volumen óseo, sino que también el volumen de las partes blandas. Entonces, tomando distintos relieves de las partes blandas, nosotros podemos adaptar estas guías. No es la misma precisión que si son guías para el hueso, porque el hueso es una estructura bien dura, bien rígida. Las partes blandas tienen cierta movilidad, por lo cual acá sí dependemos de rayos dentro del quirófano para asegurarnos de que estemos en la posición que planificamos virtualmente. Entonces planificamos esas guías. Fíjense las guías de osteotomía para el tercero, para el cuarto dedo, con esas hendiduras por abordaje lateral, en el plano donde nosotros planificamos hacer la osteotomía. Una simple osteotomía para el tercero y una doble osteotomía del cuarto para una cuña de sustracción. Una vez que uno hace esas osteotomías, se sacan esas guías y se colocan estas otras guías sobre los mismos pines, que son las guías de reducción que veíamos antes. Justamente nos llevan los fragmentos osteotomizados a la reducción que nosotros planificamos virtualmente. Entonces, de vuelta, y la fijación que decidimos para este caso es hacer una fijación endomedular retrógrada. En el quinto dedo lo hicimos de manera tradicional porque también presentaba una deformidad, pero en la falange media. Todo
Todo esto se materializa de vuelta por la impresión 3D. Vemos las guías de osteotomía y las guías de reducción. Esa es la imagen clínica dentro del quirófano. Fíjense la deformidad que tenía. La primera guía, hacia el tercer dedo, siempre lo que tenemos que hacer, como decíamos, es corroborar con rayos que esté colocado en la zona que nosotros planificamos virtualmente. Y por una mínima incisión lateral, es donde hacemos a través de esa hendidura que tiene la guía, que nos guía justamente el lugar donde tenemos que hacer la osteotomía. Una vez hecha la osteotomía, se saca esa primera guía y se coloca esta otra guía, que es la guía de reducción. Fíjense, esos pines antes estaban de manera, estaban paralelos unos a otros, y fíjense ahora la desviación que tiene, porque justamente se corrigieron esos 27 grados que tenía de malrotación. Y después, por manera retrógrada, es donde se hizo la osteosíntesis de falange. Lo mismo para el cuarto. La guía específica, corroboramos con rayos que esté colocado en su posición. Y en este caso, como era una doble deformidad, o sea, una rotación y a su vez una desviación en el plano coronal, es donde hicimos una osteotomía de cierre. Ahí vemos el fragmento que retiramos. Colocada la guía de reducción y hecha después la osteosíntesis retrógrada. Y al quinto dedo, como dijimos, le hicimos una osteotomía tradicional. Esas son las imágenes clínicas también en quirófano. Fíjense las imágenes previas que presentaba. Esto es mediante maniobra tonadésica comprobando la alineación. Últimamente también, por ejemplo, algo que estamos experimentando y que estamos utilizando es, por ejemplo, para la fijación percutánea del escafoide. La fractura de la cintura del escafoide no desplazada o mínimamente desplazada, sabemos hoy en día que el gol estándar es la colocación de un tornillo dentro del hueso compresivo, que si bien parece una técnica fácil, muchas veces presenta sus complicaciones o sus dificultades. Lo ideal es que siempre sea un tornillo que vaya en el eje axial del escafoides y lo más perpendicular posible al trazo. Entonces muchas veces esto, realizarlo en quirófano, requiere mucho rayo, es muchas veces muy difícil de verlo dentro del quirófano por la disposición tridimensional que tiene el escafoide dentro del carpo y cómo se modifica con cada movimiento de la muñeca. Entonces colocar ese tornillo muchas veces se nos complica. Entonces nosotros dice esto, una guía específica, extrínseca, que se adapta a las partes blandas, que justamente nos guía ese pin central al eje axial del escafoide. Esta guía es lo que nosotros hacemos de vuelta, materializarla por impresión 3D, se esteriliza, se lleva a quirófano, y justamente lo que nos hace es llevarnos en el centro del eje del escafoide. Esto nos disminuye bastante el tiempo quirúrgico. Dentro de otras indicaciones, que en realidad son indicaciones que hoy en día estamos experimentando y ver verdaderamente cuál es el alcance de toda esta planificación 3D, de vuelta con software libres, accesibles, es justamente esto, lo que es la realidad virtual. Tan de moda que está ahora con lentes de Apple, con los Oculus, que justamente todo lo que nosotros planificamos virtualmente, ya sea la segmentación de las imágenes médicas del paciente, las guías, nosotros lo podemos volcar en un mundo virtual y a través de estas gafas poder realizar toda la cirugía en ese mundo virtual previamente, y esto nos disminuye muchísimo los errores o contratiempos que podemos llegar a tener en quirófano. Es una especie de doble chequeo, de doble chequear lo que nosotros planificamos virtualmente en la computadora, poder de vuelta chequearlo en este mundo virtual. Otra de las indicaciones, o más que indicaciones por ahí, son alcances que tenemos con nuestras impresiones 3D y con nuestras planificaciones, poder hacer nuestros propios simuladores de entrenamiento. Por ejemplo, hoy en día contamos por ahí con un simulador de artroscopía de muñeca, un simulador que en realidad son dos valvas, una valva palmar, una valva dorsal. Esto está hecho en base a una tomografía real de un paciente, por lo cual por lo cual es bien anatómico. Podemos incluso recrear lo que es el ligamento triangular e incluso recrear también los ligamentos eh, intrínsecos de la muñeca. Todo esto se monta sobre una base y es muy accesible porque se utiliza con un celular, con una cámara que es un poroscopio. Y tenemos ahí, por ejemplo, fíjense en la imagen de la derecha, lo que sería una vista con todos los portales, lo que son una vista, por ejemplo, radiocarpiana. Podemos ver
eh, la interfaz entre semilunar y el escafoides, lo que simularía ser un fibrocartílago triangular. Si bien es muy básico, muchas veces es mucho más barato que hacer un cadavérico, y por ahí es lo primero que tiene un residente o un cirujano que recién inicia en esto, de saber cuáles son los portales, de qué es lo que se puede visualizar en cada uno de los portales. También podemos obtener una vista, por ejemplo, en medio carpiana, donde podemos evaluar lo que es la fase escafolunar, explicarle a un residente, a un cirujano recién iniciado, las maniobras para evaluar el ligamento escafolunar e incluso simular lesiones. Podemos cortar ese ligamento, practicar técnicas de sutura. O sea, es bastante. Y esos huesitos se sacan, se vuelven a colocar otro y se pueden reutilizar. Y otra de las últimas aplicaciones que también podemos hacer son estos, los que son inmovilizadores y prótesis, que también está bastante de moda. Hoy en día también disponemos, por ejemplo, de escáner, un escáner 3D. El escáner 3D es lo que te permite es tomar fotografías. Es un aparato que toma fotografías, muchas fotografías por segundo, y a su vez con un medidor de profundidad. Entonces, podemos hacer una imagen tridimensional de lo que nosotros estamos escaneando. Sobre esa imagen tridimensional, donde podemos, por ejemplo, diseñar estos inmovilizadores. Inmovilizadores que son estéticos, más livianos, bien aireados, que se pueden mojar y que tendrían muchas aplicaciones en el futuro. Y con esta misma tecnología, la misma tecnología de escanear un miembro, podemos, por ejemplo, escanear una amputación y sobre esa amputación diseñar prótesis específicas. Por ejemplo, este era un paciente que tenía una amputación de las metacarpofalángicas de los últimos 4 dedos y le diseñamos una prótesis específica que se adapta específicamente al muñón que tenía el paciente y que funciona con un mecanismo que se llama de tenodesis inversa, es decir, cuando el paciente flexiona la muñeca, con ese sistema que tiene anclado como muñequera, los dedos se cierran, se flexionan con esos tensores que tiene por el dorso, y con un mecanismo pasivo, cuando extiende la muñeca, se relajan y tiene un sistema elástico por dentro cada uno de los dedos, logrando soltar el objeto y logrando por ahí eh, trabajos finos. Si bien sabemos que esto no es la panacea para un paciente con una amputación, pero en pacientes que por ahí con escasos recursos, que no tienen otras formas de colocarse prótesis, por ahí sí, es cierto que también se realizar prótesis para cada uno de los dedos. Fíjense, este paciente que tenía amputaciones en los dedos, en las falanges, hicimos una prótesis para cada uno de los dedos para poder individualizarlos. Y fíjense, movimientos bastante precisos que logramos con estas prótesis. Pero bien, bueno, como conclusiones podemos decir de que hoy en día esta tecnología está disponible en todos los medios, es decir, que no es una tecnología que nos tenemos que ir a Suiza, Bélgica, como los primeros trabajos que veíamos, sino que hoy en día la podemos aplicar en cualquier medio. Es una tecnología friendly, es decir, es muy amigable, es cada día más intuitiva, entonces cualquiera que se ponga un rato a jugar con estos softwares puede dominarlos. El costo cada vez más accesible, como decíamos, muchos son softwares gratuitos o incluso baratos y que tienen infinidad de aplicaciones futuras. Como veíamos acá son algunas de las aplicaciones que le estamos dando actualmente, pero la verdad es que el único límite es la imaginación, es poder cranear cuál es lo que uno quiere planificar y sentarse en la computadora y lograrlo. Realmente se logra. Pero bueno, esto en realidad es una frase que a mí siempre me gusta decir, que la mejor manera de predecir el futuro es creando, ¿no? Y así es como debe ser. Bueno, gracias por su atención. Alex, ahora continuamos. Fantástico. Sí. Bueno, nos habíamos quedado aquí, creo. Y, perdón, de aquí, pues saltamos a lo que ya ha comentado Manuel, ¿no? De qué hacemos cuando tenemos una deformidad, la hemos corregido, imprimimos la corrección. Aquí veis que la corrección tampoco es mucha, pero si aquí, por ejemplo, con esta placa tiramos los tornillos donde cae, pues esa corrección, evidentemente, no la vamos a conseguir. Se va a volver todo hacia el hueso, hacia la placa, ¿no? Correcto. Entonces,
¿Cómo conseguirlo? Pues ya lo ha dicho Manuel, ¿no? Preconformándolo. Y es lo que veíamos en la imagen anterior, lo que habíamos hecho con la artrodesis glenohumeral. Pues la preconformamos lo mejor que podemos y la llevamos a quirófano. ¿Cuál es el problema de esto? El primer problema que encontramos es que terminamos debilitando todo el material, que a veces si no escaneamos como hace Manuel, y lo hacen muy bien, el implante después de haberlo preconformado, nos podemos encontrar que los tornillos no van donde pensábamos que podrían ir. Aparte de esto, lo que nos puede suceder es todos estos implantes específicos, ¿no? Para, por ejemplo, radio distal. Tenemos placas específicas para radio distal. Esas placas, yo no he doblado ninguna nunca. Son placas que ya están diseñadas para esto y que no están diseñadas para ser dobladas. Si esa placa la dejamos ahí, pues posiblemente vayamos a conseguir una corrección que no digo que sea mala, seguramente no lo sería, pero es subóptima. Tenemos estas herramientas, estamos intentando hacer que la corrección sea, digamos, perfecta. ¿Por qué no añadirle ese extra? Pongamos una horma a ese zapato, hagamos una placa. Hagamos una placa si tenemos la capacidad de hacerla, evidentemente. Os pongo, por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros con los ingenieros. Tenemos este caso que se desmonta una placa que se ha ido al garete, se ha roto un tornillo y lo tenemos todo ahí. Vamos a operar este caso y sabemos perfectamente que vamos a tener un problema porque tenemos una serie de agujeros ya hechos y vamos a tener poca presa en un hueso que, ya os lo digo, es una paciente fumadora que tiene un hueso osteoporótico y que tiene bastante dolor, evidentemente, y por eso se la opera. Bueno, pues vamos a marcar dónde queremos los tornillos y vamos a esquivar los agujeros que teníamos previos. Sobre eso vamos a hacer el dibujo de la placa que queremos. Y esa placa, además, vemos que tenemos todo el reborde, todo el surco de la placa, del hueso que había crecido antes, pues ¿para qué vamos a estar rebajándolo? Vamos a rebajar lo mínimo que sabemos que podemos rebajar, donde nos pueda molestar y que sea accesible, y el resto lo vamos a dejar. Y aparte, vamos a añadirle unas uñas ahí que impidan lo que ya ha pasado, ¿no? Que siga desplazándose con estas fuerzas y vaya hacia la deformidad, ¿no? Pues mandamos el STL y nos imprimen ese metal. Y ese es el resultado intraoperatorio. ¿Y qué nos aporta esto? Nos aporta, evidentemente, la fiabilidad de que todo va a venir al sitio donde hemos puesto las guías, ¿no? Como ya ha mostrado Manuel. ¿Cómo se hace la impresión? El proceso de impresión del titanio es distinto al del plástico, ¿no? Al de muchos materiales plásticos. Esto se hace a través de láser con polvo de titanio que va deslizándose y ese láser lo que hace es, digamos, endurecer las uniones de las moléculas de titanio y más o menos viene a ser algo así, ¿no? Tenemos una rueda que va empujando los layers de titanio, de polvo de titanio, y ese laser beam que lo que va a hacer es ir endureciendo esas partículas y dando la forma que nosotros le hemos diseñado. Y ese titanio, pues hoy en día también se está usando para prótesis. Hay empresas que están vendiendo prótesis, pero Manuel, por ejemplo, si llega a contactar con algún laboratorio que le deje imprimir titanio, pues él tiene toda la capacidad de hacer un diseño y mandárselo al laboratorio y que le traigan la pieza impresa. Al final aquí, pues evidentemente no es una impresora que puedas tener en casa, son unos armatostes muy grandes y necesitas un ingeniero con la máquina, pero se pueden hacer todas estas cosas. Frederick Verstrecken tiene experiencia pues, en prótesis de escafoides, creo que lleva ya 15 y no sé qué pasa ahora. Vamos teniendo cada vez más bibliografía, tanto con semilunares como con escafoides. En la FESH del año pasado tuvimos una mesa
hablando de las prótesis de semilunar, que, como dice Manuel, esto no es el futuro, esto es la realidad y hoy en día nos parece raro y es poco accesible, pero quizás dentro de 10 años pues sea el pan nuestro de cada día. Vale, planificat. Y hasta ahí la presentación, Sergi. Vale, genial. Alex, a nivel regulatorio, ahora que hay tanto lío con el tema de los sellos y de la sello de la Comunidad Europea y toda la historia esta que todas las casas comerciales están allí, ¿cuál es la situación con los implantes personalizados? La regulatoria cambia por países. Esto aquí en Europa es lo que se llama el MDR, el Medical Device Regulatory, y es muy estricto, es casi más estricto que la FDA con los implantes personalizados. Pero sí que es cierto que los implantes personalizados tienen una regulatoria distinta a los implantes que nosotros tenemos en la mesa, los estándares. Tienen siempre digamos, un punto inferior de requerimientos a los que tenemos en la mesa. Digamos que una placa de radio ha pasado por una serie de tests que atestiguan que esa placa soporta una serie de cargas, etcétera. Las placas personalizadas no necesitan eso. Necesitan cumplir una serie de condiciones que son básicamente de cómo están fabricadas, de una serie de requerimientos por parte del fabricante, pero no necesita una serie de tests en cuanto a la dureza del material. Los plásticos que se usan, pues sí, y los softwares que se usan para el diseño de todo esto también están regulados. Esos softwares que usa Manuel tienen regulatoria médica. Esos softwares sí son válidos, aunque sean open source, sí son softwares que están validados para el uso de diseños de imagen médica. Otra pregunta un poco que muchas veces me hacen los pacientes y cuando utilizamos implantes personalizados, y un poco para que quede claro, las placas son placas personalizadas, pero los tornillos son tornillos estándar, ¿no? Sí. Y la placa lo que hace es adaptarse a la morfología del tornillo que tú quieres Evidente, utilizar. sí. O sea, nosotros, por ejemplo, pues trabajamos con un tipo de tornillos que son los que tenemos nosotros en stock y nosotros tenemos pues el escaneo de la rosca, por ejemplo, para los tornillos de estabilidad y ese diseño es el que tenemos en el ordenador para poderlo poner en el sitio que nosotros queramos. Y también lo que se llama el alojamiento del tornillo para tornillos estándar, ya sean de 2,5, de 3,5, de lo que sea, pues también tenemos el diseño para alojarlo donde nosotros queramos. Sí, eso también te quería preguntar para que lo aclares un poco, toda la tecnología que tenemos disponible en una placa estándar comercial se puede implementar en una placa personalizada, ¿no? Con los tornillos de bloqueo y demás. Sí, sí. Me ha parecido muy buena idea las pestañas estas que has enseñado para que no colapse el hueso. Eso la verdad es que me ha gustado mucho. A ver, cosas que me he apuntado. ¿Alguno de vosotros ha utilizado estas guías personalizadas para tallar injertos? Ya viendo el defecto que vas a tener, si a lo mejor es un defecto grande y demás, Sí. ¿la habéis utilizado en este tipo de casos? Sí, de Sí, hecho, Manuel, sí. háblalo. Es bastante común, o sea, cuando haces unas uñas de sustracción y por ahí el defecto es muy grande y sabes que no va a tener contacto un fragmento con el otro, podés justamente diseñar, hacer dos cosas, o imprimir el taco de injerto que va a necesitar y tallar una medida en la mesa quirúrgica, o incluso hacer una guía específica, por ejemplo, que se adapte a una cresta ilíaca y que justamente con esa guía hacer la osteotomía y obtener el injerto específico de la medida específica para el faltante.
Manuel, el tema este que has enseñado de imprimir instrumental específico, la verdad es que me ha parecido muy interesante porque yo, por ejemplo, tengo déficit de bajadores de nudos y eso me ha parecido buenísimo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos imprimir mediante 3D un bajador de nudos, ¿qué hay que hacer? ¿Un escáner de un bajador de nudos o eso cómo se hace? No, a ver, el baja nudo en sí es relativamente sencillo, no tiene mucha irregularidad, es básicamente una serie de cilindros y se hace. Es decir, que justamente lo que uno tiene que dominar y por ahí lo que es más complejo cuando lo hace uno mismo es lo que es el diseño 3D. Eh, pero hay muchos tutoriales en YouTube que te muestran cómo hacer y es básicamente sentarse frente a la computadora con esos softwares y ponerse a jugar y ir sacando los diseños. Esa guía para la fijación del fibrocartílago triangular, la famosa guía de Nakamura, eh, básicamente por una foto fui superponiendo y tratando de hacerla y sacarla de manera 3D. Porque, por ejemplo, si tienes un amigo en Rosario, en Argentina, que te lo envía por correo, eso también se puede hacer, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, Otra cosa que me ha parecido súper interesante, que bueno, ya me lo enseñaste personalmente y me acuerdo del día que me explotó la cabeza lo del tema de las guías percutáneas. Esto, yo en mi cabeza hace años me había imaginado en el mejor de los casos una guía como la que enseñas para un escafoides, pero ya para las falanges, esto, o sea, es alucinante. Entonces, una cosa que se me ha ocurrido, no sé si lo habéis utilizado, eh, una cosa que generalmente a veces es complicado son los túneles que se utilizan en las ligamentoplastias. Eh, entonces, ¿en alguna ocasión habéis utilizado guías para Yo, esos túneles de la... todos publicaron en Minuto sobre un mundo que todos se Ah, no sé por qué puede haber. ¿Manuel? Sí, Sergi. Bueno, justamente eso, era lo que yo decía. La idea es justamente pensar una idea. Cuando se te ocurre una idea, es porque se puede hacer. Es justamente sentarse, jugar y probar. Incluso con Gustavo Gómez, que él suele hacer la reconstrucción escafolunar con una técnica que le hace mini invasiva, estamos desarrollando una guía percutánea para que sea más mini invasiva justamente. Eh, una guía que se adapte, como decíamos, la del escafoide, pero con distintos puntos donde ingresa para justamente poder hacer los túneles, en el escafoides, en el semilunar, y todo hacerlo de una manera mucho más mini-invasiva. Sí, todavía no la hemos aplicado, hemos hecho un solo caso con algunos bemoles, eh, pero sí, lo hemos pensado y es una buena opción. Ah, buenísimo, eso Y será bueno, muy importante. Con, con respecto a lo que son a las guías percutáneas, eso es lo que dije. Lo que es percutáneo se adapta a las partes blandas. Entonces hay distintas cosas a tener en cuenta. O sea, la tomografía, que es en base a lo que uno hace en la guía, primero que tiene que ser tomada, tiene que ser hecha la tomografía de la misma manera que la mano va a estar en quirófano. Es decir, por ejemplo, para un escafoide, si uno lo tiene que hacer de manera antegrado, le decimos al tomografista que haga una tomografía con una cierta flexión de la muñeca, para que justamente poder colocar el pin. Eh, entonces, justamente esas son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, las guías que se adaptan a las partes blandas tienen cambios, ya sea por el mismo trauma, que se desmatizan, que después están más adelgazadas y que incluso tienen cierto deslizamiento. Por eso la precisión no es tanta como la que pueda llegar a tener en el hueso, que es algo rígido. Mira, a colación un poco de esto, igual si quieres lo puede explicar Alex. Tú has comentado que cuanta mayor deformidad tiene el hueso, más sencillo es que la guía se adapte de forma, digamos, fisiológica al hueso, ¿no? Entonces, me gustaría que explicaseis en aquellos casos, por ejemplo, deformidades diafisarias en el antebrazo, que el antebrazo, pues al ser un hueso tubular,
muchas veces es mucho más difícil ajustar esas guías al hueso. Entonces, algunos tips que se puedan utilizar para estar seguro que realmente estás colocando la guía donde corresponde. Sí, tal cual. Cuanta mayor irregularidad tenga la superficie del hueso, mejor es, porque en realidad justamente las guías se adaptan a cada una de esas irregularidades. Pero, por ejemplo, en una consolidación viciosa de un antebrazo, donde si bien puede haber un poco de flexión, el resto es todo cilíndrico, la guía es verdad que por ahí no, puede girar sobre su propio eje, no encastra tan fácil como si fuese una deformidad mayor. Entonces, por ahí siempre lo que hacemos es dos cosas. Tener, primero, el biomodelo impreso con la guía ya puesta. Entonces, eso lo llevamos a quirófano y nos guiamos con ese biomodelo que tenemos en la mesa quirúrgica estéril. O también podemos, por ejemplo, tener distintos artefactos. Por ejemplo, un pin de Kirchner, que justamente nos marque desde la punta de la estiloides y esté cortado a nivel donde va la guía, eh, como para asegurarnos que sea en el lugar donde nosotros lo colocamos. No sé, Alex, si vos tenés algún otro tip. Sí, nosotros lo que hemos usado, por ejemplo, en casos diafisarios cerca de la articulación de la muñeca, lo que decía Manuel, como un arco con el que podías poner un pin y pues en un perfil pues podías ver que realmente el pin te marcaba la interlínea de la radiocarpiana. En diafisarias realmente es difícil y yo creo es complicado encontrar un método realmente fiable. En cúbito, por ejemplo, también hemos usado la reproducción del cúbito, como decía Manuel, con la localización de la guía, porque esa reproducción del cúbito puesta al lado también se puede ver con el rayo y podemos ver a qué altura queda y que realmente estemos a nivel. Se puede usar también pues, con los pliegues de piel, que también los podemos tener con los tags, pues medir simplemente hasta el centro de donde tiene que ser el punto de la osteotomía. Medir la piel y tener la medida. Bueno, pues de aquí a aquí, ¿no? Del pliegue de la muñeca hacia proximal, 10 centímetros, pues ahí. Y lo puedes marcar con el rotulador. Ayuda bastante, por ejemplo, porque también nos ha sacado de algún problema el implante personalizado, porque es más rígido que las guías y se adapta muy bien al sitio para el que está diseñado. Entonces eso lo hemos usado en un par de ocasiones también poniendo la placa en el sitio en el que se adaptaba y marcando los agujeros que son los que después van a corresponder con la guía. O sea que ya es otra vuelta de tuerca, es tirar para adelante tirar para atrás con el diseño para tirar para adelante con la cirugía. Chicos, yo a nivel de usuario, una de las cosas que normalmente experimento, que no sé, a lo mejor vosotros, pues vuestra experiencia es diferente, ¿no? Y me podéis decir lo contrario, pero una de las cosas que yo experimento es que en algunas ocasiones las guías son un poco masivas, son grandotas, ocupan mucho espacio, procedimientos que yo haría con una incisión relativamente más pequeña, pues cuando utilizo este tipo de guías ocupan un montón, tengo que disecar más. Pues por ejemplo, lo que decía Manuel con el tema de las falanges, pues alguna osteotomía que he hecho en falange, pues claro, es que haces ahí un pedazo de abordaje que dices, hostia, yo no sé si el beneficio de la corrección así guiada realmente compensa el hecho de toda la disección que he hecho. Entonces, no sé si en ese sentido se está trabajando en algún tipo de material o algo que facilite que las guías sean más duras y no tengan que ser tan grandes, o no sé, un poco cuál es la situación en ese sentido. Nosotros sí que hemos intentado hacerlas un poco más pequeñas a través de buscar métodos de posicionamiento, ¿no? Que sería, y posiblemente sea el futuro, la combinación de la navegación con las guías. Pero hoy en día la navegación sigue necesitando pues de los trackers, 2 trackers por lado, que no dejan de ser pequeños y los softwares a día de hoy están blindados por los laboratorios
y es muy difícil encontrar a alguien que se dedique a la navegación y quiera colaborar con una cosa de estas. Porque, por ejemplo, hacer Eh, una, perdona, Manu, hacer una guía de un material metálico que no sea tan caro como el titanio, o yo que sé, o incluso con el titanio, que sea pocas capas, pero que sea suficiente como para ser tan fuerte como un implante, pero no tan masivo. ¿Existe esa posibilidad o no? No creo que el problema sea la rigidez del material, Sergi, porque las resinas son muy duras. Nosotros, por ejemplo, las guías las hacemos con resina médica. La resina es muy dura. Sí que es cierto que es de tan rígida que es frágil. Y si le das una dirección que no toca, la puedes llegar a romper. Pero no creo que el problema de la adaptación, o sea, de lo grandes que son las guías, venga por la rigidez del material. Es un problema de que necesitas espacio precisamente para lo que hablábamos antes, ¿no? De encontrar puntos mm, más abruptos que nos marquen exactamente el posicionamiento de esa guía, que es lo que buscamos. La guía no la puedes poner en cualquier sitio. Nosotros diseñamos las guías para ponerlas, pues, según dónde vayas a hacer el acceso, ¿no? Tanto Manuel como yo, pues, nos dedicamos a la cirugía de la mano y sabemos, pues, los accesos, etcétera. Entonces tú la vas a poner ahí porque es, pues, por comodidad donde la pondrías o donde harías la osteotomía. Una vez puesta ahí es donde tienes que mirar a ver qué deformidades tengo cerca, qué escalones tengo cerca en el hueso para poderme adaptar. Y es ahí donde crecen las guías. claro, o sea, las guías justamente tienen que ser a veces grandes, porque justamente tienen como aletas, como prolongaciones, que justamente son para que se adapten a distintas irregularidades que tiene el hueso y hacer la precisión de esa guía. Eh, y la otra ventaja por ahí, la que decía bien Alex, es que ser uno mismo, o el mismo cirujano, el que va a tratar esa patología y el que diseña la guía, no depender de no sé, de un técnico, de un bioingeniero que no conoce de anatomía, de vías de abordaje. Entonces por ahí te diseña una guía muy grande que no se correlaciona con las partes blandas. Entonces al poder diseñarlo uno mismo, que sabe por dónde va a abordar, qué peligros hay, es por ahí la ventaja de poder hacerlo. Pero sí, a veces tienen que ser un poco más grandes justamente para adaptarse a esas irregularidades y aumentar la precisión de lo que vayamos a hacer. Bueno, sería brutal lo del tema de la navegación, porque realmente de esa manera pues ya vas directamente donde te dice que tienes que poner la guía y claro, de esa manera pues seguro que se limitarían mucho las vías de abordaje y demás. Tú, Manuel, habías Sí, usado realidad aumentada, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas que también estamos investigando, no lo puse en esta charla, pero, pero sí, si bien de vuelta existen compañías o empresas que hacen todo esto de realidad aumentada y que encarece por ahí bastante, hoy en día también por software libres, con traqueadores que pueden ser un código QR o cualquier imagen. Por ejemplo, uno puede hacer una guía pequeña con un código QR que se adapte a una deformidad ósea y filmándolo de afuera con un celular, una tablet, nos marca toda una imagen tridimensional, incluso hasta una animación de la cirugía que uno puede hacer. Y eso lo hemos utilizado, por ejemplo, para la guía percutánea del escafoides. Hoy en día también le agregamos, más allá de la guía, sobre la misma guía, un tracker y alguien firmando desde afuera y nos proyecta una imagen tridimensional de dónde tiene que ir la guía para asegurarnos que la guía esté bien colocada, por lo que decíamos que estas guías percutáneas por ahí pueden tener cierta movilidad. Entonces, esta realidad aumentada nos puede ayudar a mejorar la precisión o incluso por ahí cuando tenemos que resecar un tumor intraóseo, nosotros con una guía extrínseca nos puede dar una imagen tridimensional de dónde está el tumor, entonces justamente aumentar la precisión. Así que eso también se puede hacer y de vuelta lo puede realizar el propio cirujano. Buah, impresionante. A ver, os voy a hacer algunas preguntas del chat, eh, que he visto algunas preguntas. Dos preguntas que van por el mismo sentido, que son de Andrés Huerta y de Mariel
Lanciliota, ¿ofrecen algún tipo de curso, capacitación en alguno de sus centros para aprender a usar este tipo de tecnologías e implementarlos en nuestros hospitales? Y la otra pregunta es si dan cursos o mentorías para planificaciones específicas que la gente pueda tener. Está en La mente. verdad que Nosotros no sí, tenemos, también, Manuel. no, nosotros en realidad no, pero nos tenemos que juntar, Alex, y hacemos un Sí, curso. lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Próximamente sale la propaganda. Bueno, pues muchas veces de las preguntas surgen Sí, sí. buenas. O sea que, em, ¿qué formato de software libre y equipos de impresión prefiere para hacer estas planificaciones? De Iván Medina. Tuya, Bueno, Manuel. Yo uso Materialize, el Mimix. eh, y bueno, tenemos la licencia en el hospital y claro, es un software que es muy pepino y es muy cara la licencia. Claro, el software ese de Materialize es justamente una empresa que ya lleva años en esto, pero que justamente es un software que es muy específico, muy didáctico, pero es muy caro. Por lo menos en nuestro medio es bastante caro. Eh, yo ahí en mi presentación hablé de distintos software que por ahí pueden llegar a reemplazar, eh, pero son distintos software dependiendo qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, en la parte de segmentación de imágenes médicas, tenemos el 3D Slicer, el Invisalius, el Osirix, que es para Mac, que justamente con los archivos DICOM del tomógrafo uno puede jugar y obtener las imágenes tridimensionales. Esa imagen tridimensional se transforma en un archivo que es el STL, que hablaba Alex, que ese ya es la imagen tridimensional. Esa imagen tridimensional lo podemos volcar en un software de diseño 3D. El Blender es un software libre, por ahí bastante complejo, pero si se meten en YouTube hay miles de tutoriales de cómo manejar esos diseños 3D. Mesh Mixer es uno que yo uso bastante, creo que ahora no tiene más soporte online, pero es bastante básico, muy intuitivo, a mí me gusta. Está el Rhino, el Fusion 360. Hay muchos software de diseño 3D gratuitos o por lo menos más accesibles. Y después de impresora 3D, en realidad, cada impresora 3D, hoy en día hay muchas marcas, eh, impresoras 3D de estas que se llaman de modelado por deposición fundida, que son las de plástico, y cada impresora en realidad tiene su software. Que básicamente el software de la impresora 3D es un software que lo que hace es eh, ver cuál va a ser la capa por capa que va a imprimir, nada más. ¿costo aproximado de una impresora? Preguntan. Va a depender de para qué la quieras usar. Si quieres imprimir simplemente biomodelos, no los quieres meter en quirófano, pues eso son las impresoras que vas a encontrar por Amazon, por ejemplo, y por 200 euros, incluso menos, puedes encontrar alguna. Ahí ya entramos en el tema de la regulatoria, ¿no? Si vas a esterilizar material y sobre todo si vas a usar algún plástico y ponerlo en contacto con el paciente, esas máquinas ya van a tener otro coste, van a ser otro tipo de máquinas, como mínimo aquí en Europa. Sí, por mi parte, por lo menos acá en Argentina, la regulación, a ver, si bien todo lo que uno tiene en una mesa quirúrgica, todo debería estar regularizado, bueno, a veces hacemos un poco de, de ojo ciego hacia eso. Pero a ver, el plástico que usamos sí es un plástico que se llama grado médico, que es un plástico que se llama PETG, porque justamente es un plástico que es inerte. Igual no son plásticos que son implantables, es decir, se usa como guía y se descarta, no queda dentro del paciente nada de esto. Eh, y las impresoras sí salen alrededor de $500 acá en la Argentina. El plástico sí es muy barato. El kilo de plástico hoy en día estará, no sé, $10, 20 el kilo. Imagínense que cada pieza que imprimimos pesa gramos. Entonces, eso es lo que nos permite hacer una pieza, no nos sirve, la tiramos, hacemos otra. Eh, es bastante accesible. ¿Cómo las esterilizas las guías, Manuel? El, bueno, hay dos tipos de plástico. Uno es este que yo decía que es el PETG y otro que es el más fácil de imprimir, que es el PLA, ácido poliláctico.
El PLA lo que tiene es que a partir de los 60, 70 grados ya se deforma. Entonces sí o sí tiene que ser con un método que no sea que no levante temperatura. El PLA lo hemos esterilizado con óxido de etileno, en óxido, pero sin embargo el óxido de etileno levanta algo de temperatura. Para que se libere ese óxido tiene que levantar alrededor de 60, 70 grados. Entonces hemos visto que algunas piezas pierden o sea, se deforman un poco después de esa esterilización. Entonces, para piezas que tienen que ser bien precisas, como las guías sí o sí las hacemos con el PETG, que aumentan, que soportan mejor las temperaturas. Entonces, no se deforman con la esterilización. Pero todas tienen que ser en óxido. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ya hemos resuelto todas las preguntas del chat. Volveros a felicitar a los dos. La verdad es que entre los dos las charlas han durado una hora. Eh, que vaya, fenomenal porque es el tiempo adecuado para que se pueda profundizar, pero tampoco abrumar a la gente. Y una cosa que se me ha ocurrido, yo no sé si vosotros tenéis experiencia, supongo que sí, creo que también sería interesante hacer alguna charla sobre osteotomías intraarticulares y quizá también pues asistencia artroscópica y demás, porque las guías extraarticulares pues son una historia, pero las guías intraarticulares la verdad es que yo en los casos que he hecho aquello ya tiene bastante más intríngulis. Entonces no sé si tenéis experiencia en eso y si tenéis experiencia pues de aquí un tiempo podríamos organizar una charla porque creo que también es interesante hablar sobre ello. Sí, 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 encantadísimo. sí, por lo menos en mi caso hemos hecho algunas de radio distal intraarticulares, algunas más simples que otras, o sea, trazos intraarticulares únicos o a veces múltiples, que son más complejas, pero sí, a veces generalmente lo que se hacen por ahí es hacer guías con pines, con distintos pines que vayan sobre la articulación, marcando para ir desprendiendo cada uno de los fragmentos y movilizarlos. Eh, es más complejo, pero sí, se hace también. Vale, Sergio, bueno, sí, perdón, dime. déjame añadir una cosa que creo que es muy importante, que hablamos de todas estas herramientas y estas herramientas ayudan enormemente en las cirugías, pero creo que es muy importante que cualquiera que se meta a hacer una osteotomía tenga experiencia en ello. Tenga experiencia ya no en usar guías, sino en haber hecho unas cuantas osteotomías en la liberación de partes blandas, en cómo se tratan, porque por muchas guías que podamos hacer, diseñar placas personalizadas, etcétera, si uno no sabe tratar las partes blandas, no va a conseguir la corrección. Sí, sí, Obvio. Una muy cosa bien. son las herramientas que nosotros podemos diseñar, ¿no? Es genial, acorta muchísimo el tiempo, conseguimos mucha precisión, pero eso no te opera al paciente. Es una buena puntualización, es cierto, porque a veces osteotomías de estas de alargamiento que dices, bueno, ahora tengo la osteotomía, a ver, a ver cómo consigo darle la altura Sí. que quiero. Muy bien, pues nada, y si vosotros por lo que sea, pues tenéis alguna otra propuesta que dices, oye, mira, Sergi, a lo mejor también podríamos hablar sobre esto, pues la verdad es que la gente estaba muy interesada con esta charla. Nos podríamos reunir de aquí unos meses y volver a hacer otra parecida. Genial. Cuando gusten. Muy bien, pues nada, un placer. Muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestro tiempo en un domingo por la tarde o un domingo al mediodía para Manu. Y nada, un abrazo grande. Igualmente, Sergio. Gracias. Gracias, Sergi. Saludos a todos. Que vaya muy bien. Y felicidades por las charlas que han sido buenísimas. Gracias.